Muy bien, entonces lo primero que vamos a ver hoy es cómo conectarnos a otra base de datos. Hasta ahora ya sabemos enlazar nuestro aplicativo con SQL Server, ¿no es cierto? Listo. Entonces hoy me voy a dedicar a hacer lo mismo, pero con otra base de datos. Una de las que está en el top 3 de bases de datos, MySQL. Listo. Entonces, yo puedo comunicar un lenguaje de programación técnicamente con cualquier base de datos. Hay algunas comunicaciones que son más complejas, unas más elaboradas. Por ejemplo, conectar Visual Basic con SQL Server es relativamente fácil. Lo único que necesitamos es el administrador de la base de datos, el manager, y suficiente. No hay que decirle al sistema algo especial. Como es la misma tecnología, todos los dos servicios son de Microsoft, entonces ellos se entienden a la perfección. Pero cuando yo quiero enlazar Visual Basic, que esto es de Microsoft, con MySQL, que esto es de otra empresa, de Oracle, ellos no hablan el mismo lenguaje. Entonces necesito un intermediario entre estos dos sistemas, entre el lenguaje de programación, Visual Basic, y la base de datos, MySQL. Ese intermediario es es un conector de base de datos. Cada base de datos tiene sus conectores para que cualquier lenguaje de programación se comunique con él. Listo, entonces MySQL nos va a proporcionar una cantidad de conectores. Miren lo que hay acá, hay conector para cada lenguaje de programación, para Python, para C++, etcétera, etcétera, etcétera. 10.9 ahí arriba. C++, pues, ok. Estás bien, arriba, ahí en esa casillita, 10 punto tanto, punto tanto, punto tanto. ¿Listo? Va bien, continuar, triple 1 y todo en orden. Genial. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, pues obviamente, contar con una base de datos, una instancia de una base de datos instalada en el sistema, o por lo menos un enlace a una base de datos. Esto podría estar en la nube incluso. ¿Listo? Y necesitamos descargar el conector, entonces vamos a hacer ese primer paso. Voy a descargar el conector de MySQL para mi lenguaje de programación respectivo. Entonces cuando yo entro a la página, hago la búsqueda, yo le diría conector MySQL. Entonces voy a llegar a la página oficial, si es que llega. No. Esa tiene costo. Creo que esa tiene costo. Llegué, listo. Entonces miren, lo dicho, la página está igualita incluso desde hace un rato. Para cada lenguaje de programación hay un conector. Sí, miren, entonces aquí me dice que usted puede trabajar con ciertos lenguajes. Hay varios. Entonces, esto es Java, por ejemplo. Más adelante también lo vamos a necesitar. Entonces yo necesito ese conector para mi entorno, que es .NET. Entonces esta primera opción, Add.NET Driver for MySQL, este es el que necesito, lo voy a descargar. Paciencia porque es cierto, esto está terriblemente lento hoy. Oh, por Dios. Mientras eso va avanzando, voy a ponerlo ahí para no perderlo de vista. Para darme cuenta cuándo es que arranca esto. Listo, voy a descargar el driver. Entonces voy a encontrar un conector con la versión más reciente. Le daría descargar. Él nos va a mostrar luego una advertencia si deseo conectarme con mi cuenta o registrarme, pero esto no es necesario. Bajaré un poco y ahí encuentro una opción que dice no gracias, no me voy a registrar, no voy a ingresar con mis datos, sino solamente inicie la descarga. Ya está, es una instalación típica, común y silvestre. Siguiente, 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 tipo de instalación típica, no hay que modificar ningún parámetro. Listo. Cuando ese conector haya terminado, es relativamente liviano, o sea, la instalación no tomará más de 2 minutos. La instalación, la descarga depende de la conexión a internet.
que hoy está... Sí, pero bueno. Entonces, con esto yo ya voy a tener disponible ese puente comunicador entre mi base de datos y el lenguaje. Está en el sistema, pero aún el lenguaje de programación no ha sido notificado de que eso exista. Entonces, ¿qué debo hacer? Decirle a Visual Basic, por medio de las propiedades, lo que yo debería hacer es sobre mi proyecto, dar clic derecho, acceder a las propiedades, porque ahí en las propiedades yo voy a encontrar algo que se llama referencias. ¿Qué son las referencias? Librerías adicionales que permiten que el sistema trabaje con más clases, con más objetos, con otros componentes. ¿Listo? Entonces, clic derecho sobre el proyecto, propiedades, referencias. Lo que voy a hacer es agregar una referencia, la que acabo de instalar, hipotéticamente hablando. Después, ese es el pantallazo de la versión 2017. Así lo van a encontrar en la versión actual. Vamos a ensamblados, activaríamos la opción extensiones y allí tengo que encontrar lo que está instalado, MySQL Data. Listo, activo este chulito, le digo al sistema voy a usar esta librería, pero miren que hay otras librerías disponibles. O sea, en Visual Basic yo puedo trabajar con más elementos, con más componentes. Lo que estamos viendo acá, cuando yo creo un nuevo proyecto, no lo puedo creer. Este cuadro de herramientas no es el 100% de Visual Basic, es la versión básica, es lo común, esto es lo típico, pero no es todo lo que me puede ofrecer Visual Basic, porque miren que aquí cuando yo le digo extensiones, yo veo que ahí hay otras opciones disponibles. Dependiendo de la necesidad, dependiendo de la funcionalidad, yo podría habilitar otros componentes y eso me puede llegar a agregar más objetos acá o me puede agregar nuevas funcionalidades. Listo, entonces si quieren curiosear pueden investigar un poco más sobre esto. Esto al fin cargó. Listo, vamos a descargar este instalador, es un único instalador, entonces no hay pierde. Download. Bien, está la misma pantalla que tenemos allí. No, gracias, solo iniciar mi descarga. Y ahí va. Ah, no, ya esto se desatrancó. Listo, terminó de descargar el instalador. Entonces voy a ejecutar el instalador. Ejecutar, siguiente. Me pide la versión de... me pide el .NET Framework 4 por año. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Finish. Vamos a buscar esta versión. ¿Cuál está acá? Dime. A la izquierda busca MySQL Connector. Debe estar en ese menú. Vamos a ver. Sí, voy a buscar entonces un conector, una versión un poquito más viejita del conector. ¿Por qué? Porque este equipo no está actualizado. Ese es. Porque este equipo me tocaría actualizar el .NET y eso toma un buen tiempo. Buenos días, profe. Conector a... Sí, entonces busquemos una versión previa de este conector más bien. Conector NET. Sí. Y la versión que está aquí, la 9.9. Vemos esa, 9.9. Ahí aparece en el círculo de conector NET. Veamos, está... Microsoft Windows, ¿cierto? Un conector NET. A ti te debería dar, tú tienes el sistema al orden del día, ¿no es cierto? Listo. 9.11, bueno, yo creo que esta también me sirve. Ahí está bien. Ahí está bien. Bueno, voy a descargar este 9.11, yo espero que esto funcione. Por lo menos ya volvió a internet con una buena velocidad. Dale no gracias, abajo, ese, no gracias. Y
más o menos. Si este funciona, ahorita se los comparto para no tener que hacer una búsqueda demasiado exhaustiva. Pero bueno, vamos, tú puedes. Ahí se clote. Typical. Ah, Next. Bueno, mientras él se lanza, entonces vamos a necesitar una versión un poquito previa, sí, para poder trabajar en estos equipos. Listo, pero en condiciones normales, si yo tengo mi sistema actualizado, la última versión funciona bien. ¿Listo? Ok. Entonces yo le notifico al sistema que voy a utilizar esta librería. Ya queda disponible dentro de mis referencias. Debería cerrar el programa y volverlo a abrir para que él tome los cambios, y lo que voy a tener disponible de aquí en adelante es esto. Ven que es algo muy parecido a lo que hemos hecho, solo que esta es muy particular. Esta va a trabajar específicamente en MySQL, pero es lo mismo. Antes era system.data.sql client, ahora es mysql.data.mysql client, pero el fundamento es exactamente el mismo. Vamos a necesitar establecer una conexión, tener un SQL command, podría tener un SQL data reader. Listo, es lo mismo. Lo único que cambia es la base de datos a la que va esto dirigido. Listo, vamos a probar este sí va a funcionar. Perfecto. Instalando, y este es bastante breve. Listo, terminó, finish. Ahora lo siguiente es, en el proyecto Visual Basic voy a dar clic derecho aquí en el explorador de soluciones, a la derecha, clic derecho, vamos a las propiedades, y en las propiedades vamos a buscar referencias. Listo, entonces aquí se van a guiar más por los pantallazos cuando estén haciéndolo en su equipo, más por estos pantallazos, que está la versión 2017. Listo, aquí vamos a ver si de pronto cambia algo. Referencias, empieza igual. A agregar, este pantallazo sí es diferente. Entonces en agregar vamos a buscar .net, si es .net, sí, creo que sí. Y por aquí en .net vamos a buscar esa librería de MySQL. ¿Qué? Espere que cargue. Busquemos por acá MySQL, por aquí debería estar MySQL. No está MySQL, voy a cerrar esto un segundito. Voy a abrir nuevamente Visual. Ok, vuelve y juega. Nuevo proyecto, aceptar. Y toma 2, clic derecho sobre el proyecto, propiedades, referencias, agregar. Por aquí no es. Ahí sí aparece. Listo, entonces vuelve y juega. ¿Por dónde fue? Clic derecho sobre el proyecto, propiedades, referencias, agregar. La primera pestaña, .net, y ahí buscamos MySQL, ahí está disponible. Listo, lo cerré porque como recién lo instalé, el sistema no se había percatado que eso ya estaba ahí montado, pero listo, dale ahí. MySQL Data, aceptar. Entonces aquí ya queda agregado, quedó listo. Ya en el proyecto voy a poder usar todo lo referente a MySQL. Entonces si yo abro aquí el código, de forma similar a lo que hacíamos antes, lo primero es importar, dale ahí. Listo. Entonces por aquí empezamos exactamente igual. Vamos a hacer algo similar a la lección anterior. Vamos a crear un procedimiento almacenado en MySQL para que Visual Basic solamente solicite ese procedimiento, para que le traiga las respuestas. Listo. Entonces continuemos con esto ahora sí, ¿no? Ya tengo
disponible en la librería, ya me puedo conectar a una base de datos de MySQL. Entonces vamos a ver cuál va a ser el modelo de la base de datos que vamos a usar. Es una tabla sencilla, técnicamente es la misma que hemos venido trabajando. Entonces vamos a abrir Workbench, por ejemplo, para administrar rápidamente esa base de datos. Entonces en Workbench voy a trabajar con la base de datos que está por defecto. O sea, voy a trabajar con la base de datos text. Aquí, recordemos, para conectarme a una base de datos necesito decirle use text. Listo, ya me conecté a esa base de datos. Ahora necesito crear una tablita. Le decimos esa instrucción tal cual, create table, se va a llamar artículos y los campos que contiene son un ID, tipo entero, puedo omitir ese tamaño, not null, y una vez le puedo poner la llave primaria acá. Listo, primer campo hecho. Segundo campo, nombre, tipo texto, pongámosle varchar. Siguiente campo, precio, tipo entero. Listo. Ejecuto esto. Órale. Ejecutemos esto. Listo. Y aquí en la parte inferior él me notifica que la tabla fue creada. Lo puedo corroborar acá. Verificando. Listo. Ya tengo la tabla artículos. Genial. Ahora, ¿qué sigue? Este pantallazo lo tomé de otro administrador de bases de datos que se llama PHPMyAdmin. Más adelante vamos a profundizar en él. Se usa más que todo es en entornos de desarrollo web. Entonces, una cosa muy similar. Lo que voy a hacer aquí ahora, debo crear una nueva rutina o un procedimiento. Pero miren que va a ser algo parecido, muy similar a lo que estábamos haciendo en SQL Server, ¿cierto? Tengo que establecer el inicio y el final de mi proceso. Y aquí cabe todo un algoritmo. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué estoy estableciendo? Bueno, voy a crear, ¿esto qué es? ¿Esto se parece a lo que hacíamos también en SQL Server, ¿sí o no? ¿Qué significa ese arroba? Exacto, eso es un parámetro, es como si fuera una variable. Listo, entonces aquí estoy diciendo, voy a definir una variable llamado cuántos. ¿Y cuál es el contenido de cuántos? O sea, yo puedo combinar el algoritmo con sentencias SQL. Fácil. Select, count, from, una variable temporal. Luego voy a definir otra variable que arranca en 1, la inicializo. A continuación, mientras la variable count sea menor o igual a la variable cuántos, voy a hacer lo siguiente. ¿Qué voy a hacer? Voy a definir otra variable que me trae todos los datos de la columna nombre de la tabla temporal donde el ID sea igual a count, un numerito. Hago lo mismo con los precios y después voy a insertar datos en la tabla artículos en las columnas nombre y precio. Faltaría incluir aquí el ID. Bueno, y los valores son parámetro nombre, parámetro precio. Nombre que yo recibí acá arriba, precio que también lo recibí. Y luego, ¿qué hago? Digo, esta variable incrementa en 1, es un contador. Finaliza el mientras y finalmente digo truncate. ¿Quién recuerda por casualidad qué significa truncate? Truncate para una base de datos, ¿qué es? Borrar los datos. Entonces lo que estoy haciendo ahí es llenar una tabla con la información de otra tabla. ¿Listo? Entonces lo que estoy notando ahí es lo siguiente. Tengo una tabla llamada temporal. Por cierto, no la he creado, pero bueno. Y tengo otra tabla llamada artículos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué estoy haciendo en este procedimiento? Estoy averiguando cuántos datos hay en temporal. Inicializo una variable, realizo un recorrido de datos y digo, de la tabla temporal, tráigame los nombres.
tráigame en otra variable, vaya trayéndome los precios. Y luego, métame esos datos que yo he adquirido acá, estos, me los va a trasladar a la tabla artículos. Eso es lo que está pasando ahí. ¿Listo? Entonces voy a tener un diseño de este estilo para mi formulario. Ok, veo que va a necesitar otra cosita. Ah, me faltó esta, claro. Yo sí decía, ¿dónde está la tabla temporal? Me faltó este detallito. Vamos a crear la tabla temporal. Y miren este like. Este like significa: cree la tabla temporal. Like, tráigame toda la estructura de la tabla artículos. Listo. Significa que temporal va a ser como una copia de la tabla artículos. Copia de estructura, o sea, tiene las mismas columnas, tiene las mismas características. No copia datos, copia esto, las columnas. La información queda intacta. Listo, me falta crear esa tabla entonces. Create table temporal, like, artículos. Muy bien. Entonces ahora vamos de ese estilo. Create tabla. Temporal, like, artículos. Listo, tabla creada. Si verifico acá, tengo temporal, tengo artículos. Y ¿cuál es la estructura de la tabla de la tabla temporal? Exactamente la misma de artículos. Listo. Muy bien. Entonces ahora lo que necesitamos es crear el procedimiento almacenado. En Workbench, para crear el almacenamiento almacenado, voy a la opción de rutinas y ahí voy a crear una nueva rutina. Clic derecho, crear, y tengo dos alternativas. En mis bases de datos podría crear o una función o un procedimiento. Voy a crear un procedimiento. Miren que él arranca de esta forma. Dejemos esta estructura que él trae por defecto, borro los comentarios. Listo. Entonces se va a crear un procedimiento llamado, póngale el nombre que quiera, y aquí inicia begin end. Listo. Entonces vamos en este punto. Begin end. Esta es la parte que nos interesa. Voy a definir unas variables. Voy a hacer un recorrido de datos y en ese recorrido voy a traer información de una tabla temporal. Y de la tabla temporal voy a insertar datos a la tabla artículos. Listo, eso es como si fuera lo que llaman una caché. Guarde los datos en una tabla. Cuando finalice el proceso, llévelo todo ahí sí a la tabla de destino. Y borre esa tabla temporal. Listo, eso es lo que va a pasar acá. Entonces vamos a crear ese procedimiento. Nombre del procedimiento, cualquier cosa. Vamos a ponerle traslado datos. Así se llama mi procedimiento. Aquí, dentro del begin y el end, empiezo a definir variables. Set, una variable que habíamos llamado el cuántos. Y el cuántos va a ser igual a una instrucción SQL. Select, cuénteme cuántos datos existen, cuántas filas existen en la tabla artículos. Listo. Cada línea con su punto y coma. Hecho. Después, otra variable. Set. ¿Cómo se llama este? El contador va a ser igual a 1 y coma. Mientras contador sea menor o igual a cuántos. Variable contador sea menor o igual a variable cuántos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Traer el nombre de un producto. Set nombre, listo. Entonces vamos a definir otra variable llamada nombre que va a almacenar lo que me traiga esta consulta. Set nombre from artículos
donde el ID sea igual a este contador. Lo que yo voy a hacer es, a medida que voy agregando un producto, le asigno un identificador. ¿Cuál? Uno ascendente. 1, 2, 3, 4 en orden sucesivo. Listo. Perfecto. Entonces hago exactamente lo mismo para el precio. ¿Sí es así? Sí. Para el precio. Entonces vamos a seleccionar la columna precio. Solamente me interesa eso de esta tabla, donde el ID sea este mismo. Vale. Finalizo. Voy a mandar esos datos a la otra tabla, inserinto. Entonces vamos a hacer la inserción en la tabla artículos. Y mis valores son. Yo en este ejemplo no he tratado el ID. Traté el nombre, traté el precio. Falta el ID, ¿cierto? Entonces vamos a manejar también el ID. El ID ya está definido acá. El ID lo representa la variable cont. Y ahorita vemos qué tenemos que hacer para poder trabajar adecuadamente con esto. Variable cont, listo. Primer valor, identificador. Segundo valor, el nombre, variable nombre. Siguiente identificador, el precio. Listo, ahí están todos mis valores. Todo esto lleva punto y coma al final. Hecho. Aquí esto me está marcando un error. Agrupemos esto. Ahí, mejor. Entonces esas instrucciones deben estar agrupaditas. Listo. Perfecto. Inserinto. Luego incrementamos el contador. Más 1. ¿Es cierto? Finalizo el mientras. End while. Y borro todos los datos de la tabla temporal. Listo. Entonces aplicar. Muy bien, ya se ha creado mi procedimiento almacenado. Ya existe en el sistema. Valo ahí. Ya es una rutina de esta base de datos. Es como igual en SQL la que colocamos. Es muy parecido a lo que hacíamos en SQL Server. No está escribiendo nada, sino solamente Llame ahí a traslado datos, fin. ¿Cierto? Genial. Entonces ahora vamos al aplicativo. ¿Cuál es la idea? Que ese formulario me lleve la información, todo lo que yo escribo acá, me lleve esto a la base de datos, sí, pero particularmente de la base de datos, ¿a cuál tabla va a ir a caer esto? No, ¿a qué tabla? No, casi, artículos debería ser, pero primero, miren lo que vamos a hacer, vamos a mandar todos esos datos primero a la tabla temporal. O sea, el usuario va a tener la posibilidad de agregar productos, agrega un producto, agrega dos productos, agrega tres productos, pero cuando le dé clic al botón finalizar, ya acabó de alimentar su inventario. Entonces la idea va a ser que cuando le dé clic a finalizar, todos estos datos que yo estaba acumulando en la tabla temporal, que todo esto que yo empecé a registrar pase a la tabla. Ahí sí, pase a la tabla artículos. como cuando uno guarda en una lucha. Más o menos, listo. Muy bien, entonces ¿cómo se hace eso? Primero se diseña el formulario. Aquí vamos a necesitar agregarle el ID. Listo. Con MySQL necesito establecer, esperen esto. Estas variables no las usé, creo. Pero concentrémonos en estas.
Voy a definir una variable string llamada user con el parámetro root, otra llamada server con localhost, otra pass, la contraseña. Yo tengo que decirle al sistema cuáles son los parámetros de conexión a la base de datos. Lo mismo que en SQL Server, hay que decirle cuál es el nombre de la instancia de mi servidor. Que ahí poníamos sala 502, no recuerdo qué numerito, MySQL. SQL es Express, ¿cierto? Aquí es algo parecido, solamente que esto ya es más simple, porque basta con decirle localhost, servidor local. Tengo que decirle cuál va a ser el nombre del usuario que se conecta, y el usuario administrador de MySQL típicamente es root. ¿Cuál es la contraseña y cuál es la base de datos? La esencia es la misma. Entonces miren, después ¿qué hago? Empiezo a armar en una variable todo esto, estoy concatenando todos esos parámetros, ¿cierto? Listo. Y ya cuando tengo esto armado, ya sé cuál es el servidor, ya sé cuál es el identificador del usuario, la contraseña y la base de datos. Entonces voy a crear un nuevo objeto de la clase MySQL Connection, pero aunque es lo mismo que estábamos haciendo antes, ¿o no? Y ahí adentro, ¿qué hay que poner? Todos esos parámetros, por eso los puse en una variable. Listo, pero es lo mismo que estábamos haciendo antes. Dígale cuáles son los datos de conexión a su base de datos. Listo, y eso queda almacenado en la variable conexión. Listo. Ahora en el botón insertar, ¿qué voy a hacer en el botón insertar? Lo dicho, vamos a enviar. Bueno, aquí, allá atrás se estaba definiendo la conexión. Aquí se abre la conexión. Listo. Y datos ser es esta variable que está acá. Datos ser. Se establece cuáles son los parámetros de la conexión y se abre esa conexión. Listo. Bueno. Tengo una duda. Listo. Ahora ejecutemos una consulta. Prepare una variable para eso. La llame query, es un string. ¿Y qué hago en la variable query? Ponga todas las instrucciones SQL que quiera. En este caso es un inserinto, tabla temporal, valores, lo que el usuario escriba en los textbox correspondientes. Listo, ¿ahora qué sigue? Ejecutar la consulta. Vamos a crear un objeto tipo SQL Command, MySQL SQL Command, pues lo mismo, ¿sí o no? Hay que decirle qué voy a hacer, query. ¿Y en dónde lo voy a hacer? En esta conexión que está abierta. Igual, ¿sí o no? Listo. Esto ignorémoslo porque no lo usé, este adaptador. Pero miren que también existe un data adapter, algo que estábamos haciendo para llevar la información al data grid view, ¿no es cierto? Pero es lo mismo. Lo que estamos mostrando aquí es que aunque sea una base de datos diferente, la esencia es la misma. SQL Command, SQL Connection, SQL Data Adapter, todos igualitos. Lo único que va a estar cambiando es el depositario. ¿Esto dónde va a caer? A la base de datos de MySQL. Listo, entonces ¿qué sigue? Ya le dije, ya estoy preparando la consulta. Falta ejecutarla como tal cual como antes. Execute en onQuery. También existe el execute query. Y ya sabemos cuál es la diferencia entre esos dos métodos. ¿Sí o no? Listo. Finalice la conexión. Confirmen al usuario que esto pasó. Registro agregado. Limpie los datos y que tenga la posibilidad de meter otro nuevo. Listo. Claro, este código hasta acá. Ahí me sobran un par de cositas. Pero ahorita lo llevamos a cabo. Y ahora en el botón finalizar. ¿Qué es lo que voy a hacer en el botón finalizar? Voy a abrir la conexión. Voy a empezar a preparar la ejecución de mi procedimiento almacenado. Necesito una variable tipo MySQL Command. La llamé comando. Esto es igualito, ¿sí o no? Command type. Procedimiento almacenado. Nombre de ese procedimiento. Esto tiene que concordar con lo que está allá en MySQL.
Listo. Luego le tengo que decir, bueno, cuál es la conexión para poder ejecutar eso. Conexión esta que está acá arriba, la que acabé de abrir. Y ejecúteme esto. Execute reader. Listo, finalice la consulta y se ha ejecutado el procedimiento. Fin. Listo. ¿Dudas con este código? Ninguna. Está muy fácil. Entonces vamos a poner esto en práctica. Aquí tenía un montón de variables que estaba probando otra cosa. Listo, entonces no necesito esto del T, el rol, número de rol y de usuario. No, eso era otra cosa. Ignoremos esas variables. Las que sí me interesan son las de los parámetros de conexión. Podría ponerlas en unas variables o sencillamente pongo la cadena como lo hacíamos antes. Antes lo estábamos haciendo por aquí. Epa. Esto. Antes lo estábamos haciendo de esta forma. Tenía todos los datos en la cadena. Lo puedo hacer así. O lo puedo separar para que sean variables las que almacenen esta información. Listo. Para empezar, hagámoslo como este estilo. Todo en una sola cadena. Listo. Entonces, primero, el diseño. Primero el diseño. Entonces el diseño es básico. Necesito tener la posibilidad de agregar un nuevo artículo. O sea, necesito un par de labels. Esto va a ser el identificador, el nombre y el precio. Eso es lo que necesito acá. ID, nombre, precio, listo. Unos textbots para que podamos escribir allí en los daticos. Y configuro cada elemento. Es aquí. Ups, ¿qué es esto? Aquí pongamos el texto respectivo. Esto llamémoslo código. Luego voy a tener el nombre o descripción. Y aquí vamos a poner el precio. Listo. Pongámosle los nombres adecuados a cada textbot. TXTcode. Esto va a ser un TXTDes. Y esto va a ser un TXT precio. Listo. Dos botoncitos. Uno para agregar la información, para trasladar esto a la tabla temporal. Esto llamémoslo cmd temporal, temp. Y dice guardar. Y necesito otro botón para finalizar, que este es el que va a trasladar todo lo que hemos guardado en la tabla temporal y lo va a enviar a tabla artículos. Y cmd artículos. Listo. Podría poner un botón cancelar y planificar que cancelar aborte el proceso. Todo lo que he guardado, no lo guarde. Pero bueno, ahí está bien. Ese es el diseño básico. Ahora sí, puedo empezar a programar. ¿En qué momento me voy a conectar a la base de datos? En el momento en que se dé clic al botón. Pero ¿en qué momento preparo esa conexión? En el inicio del formulario. Miren dónde está esto. Public class procedimiento. O sea, eso es aquí antes de todo. Antes de todo voy a empezar a preparar mis variables. Vamos a preparar una variable datos server para que ahí quede establecida la conexión. Entonces en datos ser ponemos todos estos parámetros. Voy a crear una variable, lo llamé datos ser, que va a ser igual a que sea un string, y va a ser igual a, yo debo indicarle cómo se llama mi servidor. Server igual a, esto es localhost, punto y coma. ¿Cómo se llama el usuario? User ID. User ID va a ser igual a, el usuario es root. ¿Cuál va a ser la contraseña de ese usuario? Password. El password es aquí, 1. Y finalmente, ¿cuál es la base de datos? Database. Igual a, la base de datos se llama test. ¿No es cierto?
Listo. Ahora aquí necesito crear un objeto de la clase MySQL Connection. Esto se llamó conexión. Conexión as SQL MySQL. MySQL termino de escribirlo. MySQL Connection. Este es. Entonces es una nueva instancia de esta clase y los parámetros están registrados en esta variable datos server. Listo. Perfecto. Con eso voy a establecer conexión a la base de datos de MySQL. Listo. Ahora en el botón no necesito el evento load. No voy a usar el evento load. Voy a trabajar es con el evento del botón guardar. Entonces en el evento del botón guardar cmdtemp, aquí le tenemos que decir necesito abrir esa conexión. Connection open. Listo, y probemos esto hasta ahí. Vamos a mostrar un mensajito que nos diga si se pudo establecer la conexión. Conexión abierta. Si saca algún error lo vamos a ver. De hecho tratemos de que dispare un error. Voy a cambiar la contraseña. Lo ejecuto. Le doy clic al botón. Sí, saca error. Veamos qué dice el error. Authentication to host, no sé qué carreta, acceso denegado. Entonces ya habíamos analizado unos cuantos errores en las conexiones, ¿cierto? O puede que falle el nombre del servidor, puede que el servidor de hecho ni siquiera exista o esté apagado, esté deshabilitado. Entonces son detallitos que tengo que analizar. En este caso este es fácil, acceso denegado. Ah, claro. Entonces o el usuario o la contraseña son incorrectos, ¿sí o no? Perfecto. Listo, entonces nuevamente, guardar. Conexión abierta. Funcionó. Entonces el sistema ya entró a la base de datos. Ya que entró, ahí sí puedo empezar a hacer todo lo otro. Y lo otro es, ya hice esto. Ya me conecté. Eso es opcional. Eso no es necesario. Listo. Abra la conexión. Prepare la consulta. Váyala escribiendo. Ok, entonces vamos a crear una variable tipo string que dice metadatos. Bien, vamos a crear una variable llamada query tipo string y le voy a decir, vea, su contenido es el siguiente: un inserinto, la tabla temporal, los valores van a ser los siguientes, values. Los valores son la información que me proporciona el usuario. Entonces empiezo a concatenar con los txt que yo tengo allá, el código, listo, concatenado con, necesito separar los datos por una coma, listo, sigo concatenando. El otro dato es el txtdes.text, dije text, listo, sigo concatenando, hay que separar el dato con otra coma. Bien, sigo concatenando con el txtprecio.text. Listo, me falta cerrar este paréntesis, ¿no es cierto? Listo, cerramos ese paréntesis. Entonces concateno con paréntesis que cierra, fin. Ahí está definida mi instrucción SQL. Ahora necesito otro objeto que pueda ejecutar eso, que hemos llamado comando, y eso es un MySQL SQL command, ¿cierto? Listo. Y tenemos que decirle qué voy a hacer y en dónde, y eso es una nueva instancia de esta clase. Perfecto. Entonces as new, y los parámetros son, la consulta es esta y el dónde se va a hacer es en esta conexión. Listo. Bien, ahora ejecute eso. Comando punto execute en un query. Listo. Cierre la conexión, notifique al usuario que algo pasó y limpie los campos.
Cierre la conexión. Entonces, conexión.close. Notifiquen al usuario que algo pasó. Messages box, dato guardado. O en este caso es artículo guardado. Limpie los campos. Entonces txt todos. Punto clear. Lo mismo con los demás. txtdes punto clear. Y txt precio punto clear. Listo, yo en la diapositiva lo hice de otra forma, una poco más tradicional. Ponga el atributo texto en nada, en blanco. ¿Qué fue este textbox? Bueno, deje así. Listo, probémoslo. Entonces lo que va a pasar es lo siguiente: escribo un código, doy una descripción, le doy su respectivo precio. Al darle clic a guardar, saca error. Muy bien. ¿Por qué me salió ese error y por qué? ¿Cómo lo soluciono? ¿Ahí qué dice? La columna lápiz. Él cree que yo estoy hablando de una columna que se llama lápiz. Eso es cierto. Vamos a probar esto. Vamos a decirle al sistema, a ver, muéstreme qué fue lo que pasó aquí en esta consulta. Muéstreme qué hay aquí. Muéstreme qué hay en query antes que todo. Y comentemos esto por un momento. No voy a ejecutarla. Entonces comentar. Listo. Vuelve y juega. Un dato, un texto y un numerito que represente el precio. Bueno, miren esto. Insert into temporal. Values 1 a 5. Eso es correcto. Hasta no me puede copiar. Pero esa es la forma adecuada de meter un dato en la tabla. ¿Sí o no? Probémoslo, no tengo ni idea. Entonces vamos a reproducir eso. Insert into, la tabla se llama temporal. Los valores son 1 a 5. Si yo ejecuto esto, pues voy a tener el mismo error que me está sacando allá, ¿cierto? Columna desconocida. Entonces, ¿qué faltó aquí? ¿Qué está fallando en este punto? ¿Cómo corrijo eso? Y aquí me dicen insert into, error code, no sé qué, columna desconocida A. Ah, las comillas. Entonces aquí yo necesitaría ponerle comillas simple. Pero es cierto, nada más a la A, que representa el nombre del artículo. Y es que el nombre, ¿qué tipo de dato es? Varchar. ¿No es cierto? Entonces vuelve y juega. Toma 2. ¡Ay! Sí funcionó. Entonces, conclusión, me falta ponerle las comillas simples a lo que corresponde al nombre. ¿No es cierto? Ah, listo. Entonces, ¿qué significa? Aquí, después de esta coma, ahí debería haber una comilla simple. Pues cuando la encuentre. Ah, deténgalo. Aquí debería poner una comilla simple. Comilla simple que abre. ¿Y dónde la cierro? Aquí antes de la coma. Antes de la coma. ¿No es cierto? Listo. La hipótesis es que ese es el error. Nos faltaban esas comitas. Probémoslo. Código. Bueno, ya metí el 1. Entonces metamos el 2. Ahora sí vamos a meter el lápiz. El precio 2000. Guardar. Artículo guardado. Bueno, verifiquemos eso. Aquí en la tabla temporal, digámosle, muéstreme todos los daticos. Sí, ahí tengo el lápiz, funcionó. Entonces la tabla temporal se va a ir llenando de datos a medida que el usuario da clic acá, escribe otro código, escribe otra descripción, da su respectivo precio, guarda, artículo guardado. Si yo verifico acá, listo, ahí se va llenando esta tabla, se va a ir llenando. Mientras tanto, ¿qué hay en la tabla artículos? Nada, está intacta, está vacía, ¿cierto? Listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es llamar por medio del botón finalizar. ¿Sí es finalizar? Sí, aquí como lo llamé. Sí, finalizar. Por medio del botón finalizar, todo eso que se haya ido guardando de una forma temporal, si lo quise planificar,
Listo, cuando ya termine el proceso, cuando le dé clic a finalizar, vamos a trasladar todo lo que está en la tabla temporal y lo voy a volcar en la tabla artículos. Y eso ya está previamente establecido acá, en este procedimiento almacenado, que si yo lo voy a ver su contenido, listo. El procedimiento almacenado se llama traslado datos y lleva a cabo estas operaciones. Va a averiguar cuántos artículos hay. Luego voy a inicializar un contador. Espera, esto sí debería ser en artículos. Ay, ¿cuál artículos? Es la tabla temporal, con razón no me cuadra. Vamos a averiguar más bien cuántos elementos hay en la tabla temporal. Ahí sí me cuadra. Inicializamos un contador en 1 y voy recorriendo dato por dato. 1, 2, 3, 4. Para eso está incrementando esto. Obtengo el nombre de ese producto, obtengo el precio y meto en la tabla artículos el respectivo contador, que es el código, respectivo nombre, el respectivo precio. Listo. Finalizo borrando los datos de temporal y ya es un traslado de temporal a artículos. Listo. Entonces vamos a llamar a ese procedimiento almacenado. ¿Qué necesito? Una variable tipo ¿cuál? Para poder ejecutar ese procedimiento almacenado. ¿Un SQL qué? Command. Necesito un SQL command. Entonces acá. Entonces aquí necesito, primero que todo, abrir la conexión. Conexión.open. Listo. Necesito una variable tipo SQL command. SQL command. Listo. Después, new. Me falta el new. Tengo que decirle cómo se llama ese procedimiento. Command text. Ok. New. Test comando va a tener un command test que es sí, ya voy a verificar ese detallito. El nombre es traslado datos. Traslado datos. Entonces lo vamos a ubicar. No, sí, va entre comillitas simples, comillas dobles. Aquí. El procedimiento almacenado se llama traslado datos. Listo. Luego, el tipo de comando que voy a ejecutar es un, dalo ahí, procedimiento almacenado. Y la conexión por la que usted va a trabajar es la que yo tengo allá establecida, comando.connection es esta que tengo allá abierta. Y finalmente ejecúteme esa consulta. Execute reader. Listo, ciérreme la conexión. Fin. Listo, probemos si esto funciona. ¿Qué falta acá? Bueno, se ha ejecutado el procedimiento. Listo, probémoslo. Entonces voy a meter, ya tengo algunos daticos en la tabla temporal en este momento, ¿cierto? Sí, temporal ya tiene algo. Vamos a meter un artículo más. Lo guardo. Ahora le voy a dar clic al botón finalizar. Se ha ejecutado el procedimiento. Acepto. Vamos a ver qué pasó acá. Entonces, ¿yo qué esperaría ver aquí en esta tabla de ejecutar si digo un select asterisco from temporal? Probemos. No hay nada. No hay nada. Entonces, ¿ahora qué esperaría ver yo en la tabla? Artículos. Todo. Casi. Casi.
Por lo menos sí que me creó 4 datos, ¿cierto? Entonces algo nos está fallando. Nos está fallando usted. No nos ha traído los nombres, no nos ha traído los precios, pero por lo menos el conjunto de datos sí concuerda, ¿no es cierto? Veamos una prueba más. Si meto otro producto, lo guardo, artículo guardado, en un principio eso queda es en temporal. En artículos no ha pasado nada. Pasará es cuando dé clic a finalizar. Uy, como que duplicado. Yo qué ID le puse a esto. Ah, no se ve. Bueno, duplicado. ID duplicado. ¿Y por qué duplicado? Y aquí, bueno, duplicado, duplicate primary key. Bueno, párelo acá. Revisemos el procedimiento almacenado. Que está acá. Veamos. ¿Qué estoy haciendo? Estoy contando cuántos datos. Ah, sí, ya veo el problema. Es que siempre estoy empezando desde 1. Ya, claro, tiene razón. Ya existe el 1. Entonces, ¿cómo soluciono eso, muchachos? Espere, paremos. Antes de eso, más bien, les voy a dejar eso como tarea. Solucionemos esto otro. No nos ha traído el nombre, no nos ha traído el precio. Probemos esto independientemente, a ver qué está pasando con estas consultas. Si yo fuera a hacer una consulta de la tabla... Ah, pero pues claro. No tiene que ser de la tabla... Exacto. No artículo, sino temporal. Exactamente. Tiene que ser de la tabla temporal. No, ustedes están listos para arreglar esto. Y ese de com no hay que inicializarlo en 0. Ese es el análisis que van a hacer. ¿Qué hay que hacer con ese cont para que no siempre arranque en 1? Porque es que el serial número 1 ya existe. O sea, eso ya está acá. Ya está acá. Él no debería empezar en 1. ¿El dónde debería empezar? ¿Seguro que en 0? No, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? En el contador. Algo así va por ahí. O en el último. Me gusta la idea de Luis. O sea, o en el que quedó o en el último. Algo así. Entonces, lo que voy a hacer es, les voy a proporcionar el proyectico, les voy a entregar esta base de datos que ya tendrá su procedimiento almacenado y ustedes tendrán que hacer las maniobras necesarias para que funcione como esperamos. ¿Qué es lo que yo espero? Que los datos se vayan almacenando aquí en temporal. Listo. A medida que yo le doy clic al botón guardar, guarden temporal, guarden temporal, guarden temporal. Cuando le dé clic a finalizar, que el sistema me llame al procedimiento almacenado y que me mande todos esos datos que están en temporal hacia artículos. ¿Listo? Y ya, eso es todo.